es a quien se debe temer. Así que pueden estar cómodos. El mensaje de hoy es a quién se debe temer. Cuando hablamos de temor, tenemos que saber que el temor también representa miedo, respeto y honor. La mayoría de los seres humanos se tiene temor según el trato que se le da. Y cuando miramos de trato es el comportamiento y la ley de su dueño o a quienes están sometidos. Si vamos a la historia de las Escrituras, encontramos que según el mandatario y la ley que imponía, el pueblo había uno que le tocaba obligatoriamente obedecer y temer al decreto del rey, al decreto de un pueblo, al decreto del imperio. Eran órdenes que si no se cumplían se pagaban con muerte, a como en estos tiempos presentes hay muchas leyes o leyes de muchos grupos, muchos estados que se pagan con pérdida total o muerte. ¿Por qué? Porque las han hecho de esa manera para poder tener a alguien sometido o que alguien haga lo que se quiere o que alguien no se salga de las reglas y vaya a someter a los demás. Entonces encontramos que si miramos temor, creo que la mayoría trabajamos y miramos que hay que temer a las órdenes de la compañía. Hay que temer al jefe que nos tiene. ¿Por qué? Porque de otra manera nos extiende el trabajo porque están buscando la manera, o no es buscando la manera, sino hay alguien que está presente para que se cumplan las leyes que se han puesto y por eso se exige un temor. Y hay muchos trabajadores que únicamente le temen al patrón, pero no hacen su trabajo. En pena lo ven que viene, pilas a trabajar que viene Julano. Y en este servicio que nosotros tenemos debe de ser diferente. No únicamente cuando se reúnen como de costumbre, ahí es donde se experimenta el temor de Dios. En este lugar no haga esto, en este lugar no haga esto, delante de los hermanos no haga esto, ¿qué dirán los hermanos de mí? Y ando, como dice, con temor al que no le debo temer. Yo estoy tratando de ser alguien que no soy, cuando yo debería de ser lo que soy. Por el temor a Dios, yo cumplo muchas leyes del mundo. No todas, porque hay todas que no se pueden. El mundo ha sacado leyes que son pecado completamente, pero contra Dios, no contra el mundo. Porque a veces se piensa que pecar es violar la ley o la orden de Dios. Y pecar contra el mundo es violar las leyes del mundo. Y el mundo tiene un castigo. Y si violamos la de Dios, Dios tiene un castigo. O sea que hay dos imperios y ya hay dos pueblos. Uno que está dentro del otro, pero no pertenece. Nosotros como el reino de Dios o como los siervos de nuestro Señor Jesús o como parte de su familia, como hijos adoptivos que somos, primeramente está el temor a Dios. Y en segundo lugar, el temor a las cosas del mundo y las leyes que se pueden cumplir sin ir a agravar el compromiso que tenemos con Dios o a incumplir lo de Dios para cumplirle lo del mundo. Ayer hablábamos un poco sobre los discípulos. Los discípulos, por X o Y razón, no pudieron obedecer las leyes del mundo, que tuvieron consecuencias en el mundo, no con Dios. O sea que la consecuencia es mejor tenerla con el mundo y no con Dios. Y no tener consecuencias con Dios y con el mundo, porque si obedecemos a Dios tenemos todo encima de nosotros. Y encontramos que a los discípulos dijeron, les prohibimos enseñar aquí delante de ese nombre. Les prohibimos que sigan proclamando ese nombre. Y ellos dicen, pero ¿cuál ley quieren ustedes que cumplamos? ¿La de ustedes o la de Dios? Ustedes piensan qué es lo que es justo delante de Dios, no delante de los hombres. Porque si miramos qué es justo delante de los hombres, que hagamos lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que es justo delante de Dios? ¿Obedecer a Dios, obedecer a Dios o la de los hombres?
tuvieron que quedar callados. Porque entre el mundo entero se sabe que lo justo es primeramente Dios y después los hombres. Y encontramos que no pudieron obedecer la ley del mundo porque son los siervos de Dios y se han trasladado de un reino a otro, pertenecen al reino celestial, y el reino celestial no puede hacer convenio con el reino del mundo, y encontramos que tuvieron conflictos. A muchos los mataron, les quitaron las propiedades, pero no les pudieron quitar la esperanza ni la promesa que Dios ha dado a los que le aman. Porque es imposible saber nosotros a quién verdaderamente se le debe temer. Cuando Jesús estaba en los días de su carne, Él estaba enseñando a los discípulos y les enseñó a quién verdaderamente se debía de temer. Dijo, no teman a los seres humanos, que los amenazan, los golpean, y aún hasta le pueden quitar la vida, pero no le quita la esperanza que tiene de un día estar en los cielos con Jesús. Témanle mejor a este que tiene las dos autoridades, de destruir su cuerpo y de un día llevarlos a condenación. Esas sí hay las dos cosas a la vez. Pero el mundo no te va a condenar. El mundo se va a condenar. Pero a veces pensamos que nosotros debemos de asimilar lo que hace el mundo y agradar al mundo. Y usted encuentra que la mayoría de religiones están haciendo eso. ¿Qué hacemos? No, es que ahorita no podemos hacer esto y esto porque la ley nos agarró así y así, y la ley se metió entre el grupo y la ley nos hace hacer esto. Hermano, ¿y qué hacemos? O no nos dejan predicar. ¿Quién dijo que Jesús no lo dejaba predicar a usted? El mundo no lo quiere dejar predicar a usted porque usted pertenece al mundo. Pero si usted es un siervo de Jesús, su nombre está escrito en el libro de la vida y es respaldado por Él, y nunca le ha dicho que se calle ni que le cambie sus reglas. Y si lo obedece al mundo, sí. No, hermano, ya no podemos hacer eso. Nos metemos en contra de la ley del mundo. Es que hay que tener a la gente que se sienta bien. Y no nos damos de cuenta de lo que estamos haciendo. Que estamos temiéndole al mundo y haciendo lo que agrada al mundo. Sin a veces darlo, muchos ni nos damos de cuenta. ¿Por qué? Muchos decimos, no, que son las leyes de la iglesia y hay que cumplirlas. No, son las leyes del mundo y hay que cumplirlas. Las leyes de la iglesia de Dios es obedecer a su Señor. En primer lugar a su Señor. No importando hasta dónde haya que llegar. Si Él lo permite, pasaremos por allí, si no, no. Usted encuentra cantidades de ejemplos en las Escrituras. Usted encuentra unos jóvenes que llevaron ante un imperio y ustedes, ¿por qué no se arrodillan y le hacen honores al rey? Porque ya nosotros tenemos rey. Pero ustedes, ¿qué pierden con doblar la rodilla ante el rey? Nosotros hemos prometido servirle a un Dios y Él sabrá qué va a hacer de nosotros. Y sabemos que puede. Porque encontramos que los amigos de Daniel dijeron, y si Dios nos quiere librar del horno de fuego, que libre, pero no vamos a obedecer. No era una obligación para Dios hacerlo o alguien que es que tú tienes porque eres mi Dios. No, si tú quieres, bien, y si no, pues moriremos quemados, pero morimos con la esperanza de un día estar con Él. Y encontramos que ni el fuego les hizo daño. ¿Por qué? Porque tenían una decisión y sabían a quién se debía temer en primer lugar. Se en cuenta los discípulos, los grandes mártires que hubieron en la historia, las encrucijadas papales, la Santa Inquisición, todo eso, y usted encuentra que los siervos de Dios no se dieron ni con la muerte, porque se sabe que la muerte es un acercamiento a Dios. Y el diablo ha cambiado de estrategia. Ya no está asustando a alguien con quitarle la vida, cuando lo está asustando con que desobedezca, porque se pierde por sí solo. Y si yo desobedezco a Dios, pues parece que el culpable soy yo. Pasa lo mismo que en los tiempos de Israel, y los agarraban, los mataban, y no pecamos, nosotros no pecamos. Pero si están destruyendo un pueblo, nosotros no pecamos porque ellos se apartaron de su Dios.
Y yo creo que el mundo también dice lo mismo. No, ya nosotros les metimos el cuento de mentira y ellos se apartaron de su Dios y ya no pecamos. Ya hay que destruirlos. Ya están sin su protección. Y eso es lo que ha buscado Satanás desde el principio. Que el hombre o el ser humano se salga de la protección de Dios. Usted se sale de la protección de Dios y hay muchos que ni se dan de cuenta. Le digo que ni se dan de cuenta porque no saben qué es estar con Dios, qué estar con el mundo. Si usted encuentra al rey Saúl, se le hizo sencillo perder la protección de Dios, se le hizo sencillo que Dios lo hubiera abandonado, no ha pasado nada. Solamente quiero que el pueblo me dé halagos y seguir siendo rey. No hagas lo mismo. El pueblo te puede seguir halagando. El pueblo puede seguirte poniendo como jefe, pero tú no tienes ninguna autoridad espiritual para respaldar al pueblo. Porque después que abandonemos a Jesús y le temamos al mundo, quedamos listos. A veces no es de la noche a la mañana, a veces sí, porque como decía el hermano Eliseo, una rama se cae del árbol y demora tiempo a veces en secarse. No se seca de un día para otro y parece que estuviera viva por mucho tiempo. Y si usted va a la historia de Israel, Israel parecía que era un imperio buenísimo. Y encontramos que habían desobedecido o habían dejado de temer a Dios. En lo que leímos de el profeta Elías, encontramos un profeta con el temor a Dios y el servicio a Dios. Todo lo que hizo fue lo que Dios le mandó a hacer. Y encontramos, cuando se encontró en dificultad, tuvo miedo a las órdenes de quien mandaba en el reino. Porque a veces alguno está en el reino y manda a otro. Y a veces ni hay mucha asimilación de nosotros. Había un rey pero mandaba a su esposa. Y a veces pensamos que el problema es ahorita, no. El problema viene de mucho atrás. Lo que pasa es que se nos va agravando un poco más. Y encontramos que lo amenazó con quitarle la vida y él, ¿qué hago yo? Salió corriendo a comunicarse con Dios. Le faltaba un poquito de conocimiento o no sé, porque Dios es espíritu y está en cualquier lugar, pero allá había un lugar que lo llamaban el monte de Dios y si iba allá, de pronto Dios le hablaba, le iba a decir qué puede hacer y encontramos que él fue al monte de Dios y aprendió algo. Se le quitó el temor al mundo y volvió a bajar al pueblo. Volvió a bajar al imperio y hizo lo que Dios le ha mandado, porque a veces pensamos que el que manda es el mundo. No, mandamos en el mundo los siervos de Dios. Aunque se vea imposible. Pero encontramos que el que mandaba era Elías, no el rey. Porque si hubiera sido el rey o el pueblo, dicho, bueno, elíjanse otro rey. Dice, no, tú eres el que manda. Ve y colocas a fulano de tal por rey. En esta parte, en todo lo que mandas tú. Y nombró los reyes y nombró un profeta en su lugar y se despidió y se fue. O sea que ¿a dónde estaba el imperio que lo buscaba? Si él les dejó todo ordenado, esto es así, y el que manda es el patrón, el dueño. Y encontramos que a él lo había constituido Dios como jefe de Israel. Pasa que a veces el temor nos lleva a que no podemos hablar, a que tenemos que huir, tenemos que estar escondidos. Pero si Dios nos tiene con un propósito, podemos ir a cualquier lugar. Porque si alguien está capacitado de luchar contra Dios, yo digo que no ha aparecido ni aparecerá. Entonces la importancia que tenemos es saber a quién tememos y a quién estamos obedeciendo. Porque muchos temen a Dios, pero no obedecen a Dios. Yo le temo que el mundo se va a acabar y qué tal que yo vaya al infierno, qué miedo. Pero ¿a dónde está la obediencia? Yo tengo que cambiar de dirección, cambiar de camino, ser obediente y temeroso. Temer a Dios porque Él es tardo en la ira y grande en misericordia. Hay mucho amor, grande en misericordia, pero también hay ira, la ira de Dios viene. Yo no me puedo confiar que todo el tiempo es amor, que todo el tiempo va a durar este tiempo que tenemos, porque vienen tiempos difíciles,
donde Dios apretará al mundo, no el mundo apretará a su iglesia como la lleva. La lleva, como se dice, destrozada. Se ha metido, como habla el profeta Daniel, la pasión desoladora en el lugar santísimo. ¿Para qué se mete la pasión? Para acabarla, arruinarla, destruirla. Si usted se encuentra con los escritos de Nehemías, de Esdras, usted encuentra de qué manera se atacaba al pueblo de Dios. Se le metían al templo. Y usted encuentra en uno, habían desocupado donde se colocaban las cosas de Dios o el sostenimiento de los siervos de Dios, y habían colocado a alguien que ni pertenecía al pueblo de Dios. Y yo sé que en este tiempo estamos casi en lo mismo. Estamos en esos mismos ataques. Poco diferentes, pero el enemigo sigue atacando al pueblo de Dios y quiere tapar con violencia que se anuncie su nombre y correctamente su plan de salvación. A mí no me puede decir alguno, hermano, pero es que usted hace sesión de personas. Yo no me estoy anunciando a mí, ni es mi plan para yo hacer sesión de personas. Yo estoy anunciando a alguien que dejó un plan y es su ley. Y se la vas a cambiar tú porque dice que es sesión de personas. ¿Por qué no vas y le cambias la ley a un estado? Es que están haciendo sesión de personas, tienen que cambiar. Tiene una ley y tenemos que obedecerla. Porque las leyes del mundo se obedecen mejor que las de Dios. Tenemos que aprender que hay que obedecer mejor las de Dios que las del mundo. Dios tiene una ley y nadie se la ha cambiado. No es excepción de personas, sino ley. Que Él la sacó, Él la cumple. Y no vaya usted por ese agujar, es que el pastorcito fulano está haciendo excepción de personas, es que esto, o un estado lo va a juzgar por eso. Lo está juzgando equivocadamente. Estamos anunciando, somos los profetas de Dios, o profetas a hablar en nombre de alguien, presentar a alguien. No es para mí ni soy yo. Estoy hablando lo que Dios ha mandado hacer. ¿A quién se debe temer? Y solamente los ejemplos para que se dé cuenta que no le está temiendo a Dios, le está temiendo es al mundo. Que a veces pensamos que sí, pero el temor es al mundo. Dijo, hermano, ¿y por qué no predica el nombre? No, ya está prohibido. ¿Por quién? ¿Por Dios o por el mundo? Oye, ¿por qué no pone el nombre de Dios ahí al frente de su casa? Dijo, no, yo no quiero tener conflictos con ninguno. Dígale que Él es uno solo y que uno es su nombre. Dijo, pero ¿para qué tener yo problemas? Perder los amigos, ¿por qué? Y usted se va dando de cuenta de que no estamos obedeciendo a Dios ni tememos a Dios. Nosotros somos temerosos del mundo, aunque entre comillas conocemos a Dios. El que conoce a Dios le teme, y el que no le teme es porque no lo conoce. Cuando usted se encuentra con un grupo criminal que tiene un líder, pero cosa grande, usted le tiembla al rey. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué? Porque hay miedo. ¿Por qué? Porque se encontró y lo conoce. Y el día que usted conozca a Dios, dice, no, este es un Dios temible. Este es un Dios que es capaz de meterle candela al mundo entero y desaparecerlo. Este es un Dios que no es capaz de desaparecerme a mí, es capaz de desaparecer el universo. Pero el que no le conoce, ya yo fui a culto, ya yo fui y le canté. Yo soy el evangélico dominical, o sabático, o el evangélico, o el siervo de Dios de ojo. Si no me ve ninguno, vamos bien. Llega usted a la casa de las hermanas y salen corriendo, que ya es que llegó el hermano Julano, me voy a vestir, me voy a traer. ¿Y el hermano Julano qué tiene? ¿Te va a salvar el hermano Julano o le temes a él? Si los hermanos lo van a salvar y le temen a eso, están graves. Si yo temo a Dios, lo he de conocerlo. Él es espíritu y todo está desnudo ante su presencia. O sea, que lo ve todo, lo sabe todo. Entonces, ¿delante de quién estamos? Es bueno, hermanos, que conozca a Dios. Para que deje de temerle al mundo. Porque, entre comillas, no es el temor a Dios. Yo salgo así vestido a la calle, ¿qué dirá la gente? Usted no le teme a Dios, le teme a la gente. ¿Y qué dirá el pastor? No le teme a Dios, le teme al pastor. O sea que tenemos que aprender, porque la mayoría no le están temiendo a Dios. Le temen a sus grupos religiosos, a sus líderes, y cumplen las leyes de sus grandes corporaciones, pero no quieren cumplir las de Dios. Y por un lado nos sentimos escondidos, pero
no estamos escondidos. Mientras nosotros no temamos a Dios correctamente, estamos graves. Porque Él ha mandado a hacer las cosas correctamente para Él y con Él. Es como muchas veces nosotros pensamos que el temor de Dios no lo tienen algunos. Hay muchos que temen. Lo uno, no obedecen, y lo otro, no tienen promesas. La promesa no ha sido dada para todos, o supongamos que para todos, pero no todos la pueden obtener. Si miramos en las promesas antiguas, Abraham tenía una promesa, era para él y su descendencia, los otros no tenían promesa. Aunque había temor de Dios, no se les había prometido nada de que les iba a dar Dios. Y encontramos que Abraham se va de un pueblo para otro y encuentra de que se coloca a pensar entre sí y dice, este pueblo, ¿qué tal que no haya temor de Dios en este pueblo? Y me maten a mí por causa tuya, le dice la mujer, digamos que somos hermanos. Aunque eran hermanos, porque muchos ya mentirosos, digo, no, si eran hermanos, hijos del mismo padre con diferente madre. O sea que también llevemos el punto de que sí eran hermanos. Lo que iban a decir era, no vamos a decir que somos esposos. El otro va a decir, ¿y la ley? La ley no es retroactiva. La ley es donde empieza hacia adelante, no para atrás. Bendito el nombre de Jesús. Y encontramos que en ese lugar sí había temor de Dios. Que el hombre trató de tomar a su esposa y dijo, cuidadito con ese, que ese es un profeta de Dios. Y si usted hacen algo, él puede orar o puede clamar a Dios y todo destruido. Y encontramos que ya había empezado el castigo. O sea que sí había temor, pero Abraham en ese momento estaba más temeroso de lo que hacía el pueblo que de lo que hacía Dios. Entonces debemos de ¿qué? Hacer las cosas que agraden a Dios en todo momento. Porque a veces, pues usted está pecando porque también tiene temor al mundo. Pues hay cosas que no son pecado, pero desagradan a Dios, y otras que no son pecado, pero son carga en nuestro camino. Y en un punto se vuelven pecado. Porque al último volteamos del todo para un lado. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Amén. A Él sea la gloria, bendito sea su nombre. Encontramos la historia de Jonás. Usted encuentra quién era Jonás. Un profeta de Dios, temía a Dios en gran manera y fue llamado a un oficio, pero quería huir de la presencia de Dios. Y encontramos que al encontrarse en ese conflicto en la barca, encontramos que le preguntan, ¿y tú qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Dijo, porque temo al Dios del cielo, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Le tengo miedo y temo, yo sé que lo que dice lo cumple y nada se detiene ante su presencia. Y encontramos que había un hombre temeroso de Dios, pero no le quería obedecer a Dios. Y nosotros tenemos las dos cosas, temer y obedecer. Encontramos que a Jonás le tocó pasar por un proceso y después volvió con las dos cosas, obediente y temeroso a Dios. Es importante nosotros entender qué es temor, porque muchos, usted no le puede temer a Dios, no le puede tener miedo. Si yo no le temo a Dios, entonces, ¿cómo le voy a obedecer? Si el hijo no le teme a los padres, ¿cómo le obedece a los padres? Hace lo que quiera. Entonces, nosotros tenemos que mirar que nosotros le obedecemos a Dios por temor y por amor a sus planes tan maravillosos de un día estar con Él. O sea que hay dos cosas que nos llevan a nosotros temerle, por amor y temor, seguirle por amor y temor. Porque ¿quién tiene oferta mejor que nuestro Señor Jesús? ¿Le ha ofrecido un grupo religioso a alguien llevarlo al cielo a morar por toda la eternidad con un cuerpo celestial? Y encontramos que Jesús lo prometió y lo cumple, y hay ejemplos de que Él es el primero de la nueva creación.
Cuando hablo de la nueva creación es creación espiritual, creación para vivir en el cielo. Porque hay muchas escrituras que lo tienen torcido, pero Él es el primero de la nueva creación. Participó de un cuerpo de carne y está glorificado, nunca va a morir y está en el cielo. Bendito el nombre de Jesús. Así, hermanos, que el punto importante de hoy es reflexionar a quién tienes en primer lugar, sobre quién está el temor, a quién le temes y a quién le obedeces. Que debemos estar, como dice Menta, completamente decididos cuál es nuestro temor. Amén. ¿Le tienes temor a la organización que te tiene aglomerado? Si usted hace esto y esto, le quito la licencia, lo sacamos del cargo, lo ponemos aquí, o hacemos como en los tiempos de la Iglesia Católica, lo excomulgamos, porque ya tenemos poder terrenal. Si usted se va de aquí, no puede conseguir trabajo porque ya nosotros tenemos conexiones con el mundo, pero no con Dios. No le tenga miedo a eso, porque si usted le tiene miedo a eso, está en problemas. No haga lo que hizo José de Arimatea y Nicodemo. Se quedaron en el concilio, ¿por qué? Porque tenían temor de decir abiertamente que eran sus discípulos. ¿Por qué? Porque le temían más al concilio y no querían salir del concilio. Y eso no le pasa a uno, le pasa a cantidades. Hermano, pero es que yo tengo tantísimos años de estar aquí, hermano, aquí están mis amigos, aquí están mis colegas, aquí está el servicio que estoy haciendo. Bueno, puede ser que le esté sirviendo a Dios, pero en un lugar donde no se teme a Dios, ¿cómo va a recibir la adoración Dios si no está en ese lugar? Tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo. Si vamos a multitudes, digamos, Jesús hizo algo mal hecho. Vino únicamente a desbaratar a los saduceos, fariseos, todas esas religiones que ya estaban armadas y que estaban bien, que tenían sus costumbres y que, entre comillas, le servían a Dios. Pablo dice que él era fariseo desde nacimiento y bien informado, y esto se cumple así. La ley se cumple así, pero la ley de ellos, la de Dios no. Y así estamos en los tiempos ahorita. Quieren que se cumpla su ley, pero no la de Dios. Y entre comillas, pues se parece. Entonces, hermanos, es bueno estudiar, escudriñar y pedir a Dios que nos revele por medio del Espíritu cuál es su ley y cómo debe ser el temor que debemos de tener ante Él. No tenga miedo que el mundo no lo reconozca. Tenga miedo que un día vaya a la perdición. ¿Por qué? Por no ser reconocido por Dios. Porque si nosotros estamos así, para allá y para acá y contentos, a ver, ¿de qué me serviría si al fin de mi carrera no recibo pago? ¿De qué me puede servir tanto esfuerzo? Como dice Pablo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me puede servir a mí ser heraldo o ahorita ser el que llevo el mensaje y al final del cabo salgo eliminado? Él dice al final de la carrera, o sea, cuando yo muera me dé cuenta, ¿y qué hice yo? ¿Para qué perdí el tiempo? Eso sí es perder el tiempo. Pero nosotros no vamos a perder el tiempo, nosotros vamos a buscar a nuestro Señor Jesús y le vamos a obedecer a Él y le vamos a temer a Él y no al mundo. Bendito el nombre de Jesús. Así que manos a la obra y sigamos transformándonos en el Espíritu hasta llegar a ser la morada de Dios, que es Espíritu, y poder estar con Él para siempre. Bendito el nombre de Jesús. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesús porque